buenos días para todos, bienvenidos una vez más a nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que nuestro café fiduciario es realizado por Piensas, el primer estructurador fiduciario de Colombia, y patrocinado por Suárez y Gómez, abogado fiduciario, AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana Julio Garavito, NINSAS, gestor de tierra, y Match Alianza. Hoy nos encontramos con Erika Vargas, directora jurídica de litigios de Suárez y Gómez Abogados. Bienvenida, Erika, qué placer tenerte acá. A ti, Adriana, por la invitación, por generar estos espacios académicos que a todos finalmente nos sirve y aprendemos. De acuerdo. Y hablando de eso, que todos aprendemos estos temas, hoy día estamos viendo mucho el tema de la inteligencia artificial. De acuerdo. ¿Cierto? Y creo que es un tema que ha sido debatido en múltiples campos, incluyendo el derecho, incluyendo esta hermosa carrera que tenemos y profesión, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial en esos procesos en el aparato judicial en Colombia. Como directora de litigios, me imagino, debes tener mucha experiencia en este campo y sobre todo como esa novedad que trae la inteligencia artificial hoy día. Entonces, cuéntanos un poco cómo lo estás usando, cuáles son las ventajas, cómo lo estás viendo. Bien, pues mira, por supuesto sí, como tú lo acabas de decir, manejando todo el tema del área de litigios de la oficina, por supuesto que sí se ha implementado la inteligencia artificial. Claramente es importante mencionar cuáles son sus ventajas, porque por supuesto, como tú lo acabas de decir, también tiene sus desventajas. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis en las ventajas que tiene la inteligencia artificial, particularmente en la optimización del tiempo. Y cuando me refiero a la optimización del tiempo, tú también muy bien lo sabes, y que como tú muy bien lo sabes, hay tareas que definitivamente se repiten en el día a día y que al final con la inteligencia artificial pues nos sirve para resumir, por ejemplo, esos documentos que son tan amplios, que son tan extensos en un expediente judicial. Claramente vemos ahí un ejemplo, documentos o demandas que tienen un volumen significativo por ejemplo, de demanda, de la contestación, de los alegatos, y que finalmente nos permite tener un resumen o un informe mucho más detallado, más pequeño, y que nos sirve para poder ejecutar las diferentes labores o diferentes labores que hay dentro de un proceso. Entonces, claramente en el área de litigios lo que sí es evidencia es que en un resumen de un expediente, por ejemplo, de 6.000 folios, pues podemos lograr en un solo día un resumen detallado, un informe que permita tener la información clara y específica de algún proceso. En línea con lo que estás mencionando, Erika, estas, digamos que tecnologías, novedades, pueden ayudar mucho al funcionario, al abogado, a la persona que está desarrollando la función legal, función judicial también. La eficiencia de estos mecanismos que brinda estos mecanismos me parece maravilloso. ¿Cuál sería para ti como la eficiencia o cómo puede ayudar, digamos, que la inteligencia artificial a mejorar esa eficiencia en esos procesos? Bien, lo que acabas de decir es muy importante y es que justamente derivado de las ventajas, por supuesto, está la eficiencia. Y también me parece muy esencial lo que acabas de decir y significativo, y es que no solamente es en el aparato judicial. Cuando uno habla del aparato judicial cree que es solamente para los jueces, pero tú acabas de poner un ejemplo y es a nosotros los abogados también nos sirve. ¿Y cuál es esa eficiencia? Justamente cuando yo te hablaba de extraer esa información de los documentos que son tan amplios. Fíjate, por ejemplo, cuando tú revisas un contrato. Importante tener en cuenta cuáles son las partes, cuáles son las fechas, cuál es el objeto. Y muy bien sabemos que hay contratos que son extensos y justamente aparte de dar un informe detallado o un resumen del documento, para el caso particular de los contratos, puede extraer una información de elementos básicos, como por ejemplo, quiénes son las partes, cuál es su objeto, cuál es su naturaleza, y esa información que es tan importante y que es básica para el estudio de este tipo de documentos, finalmente está derivado en esa eficiencia que trae la inteligencia artificial. Ahora bien,
quisiera también dejar claro, y es que la inteligencia artificial es una aliada para nosotros. De acuerdo. No obstante a eso, no reemplaza lo que nosotros al final del día hacemos, y es que es la lógica, la interpretación y el estudio de todos estos tipos de documentos. Por eso es que es tan importante dejar claro desde un principio que si bien es una aliada que nos ayuda, que optimiza tiempos, que nos permite tener resultados en tiempos más cortos, no quiere decir, y de eso pues más adelante lo hablaré, que esa documentación o que esa información que nos ayuda a la inteligencia artificial al final sea exacta. De acuerdo. Estábamos mencionando un poquito como las tareas que podemos hacer o cómo podemos eficientar, digamos, que las labores con la inteligencia artificial. Y hablas mucho un tema de resúmenes, de sacar, digamos, que información detallada, información importante de ciertos documentos, sobre todo en temas fiduciarios, ¿no? Que, por ejemplo, que los contratos son larguísimos, que los contratos, digamos, que tienen una serie de tecnicismo y tal vez, digamos, que leer las 100 páginas, pues resulta un poco también complejo. Y ya irnos como al detalle también de este tipo de contratos, como para también hablar un poquito de este esquema fiduciario que por supuesto son técnicos y complejos, ¿cierto? De acuerdo. Adicional a eso, ¿qué tareas pueden ser automatizadas por las IA? Pues mira, hay varias tareas, que entre esas está el informe de documentos. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un cliente que nos pide alguna información sobre un caso que llevamos en la firma. El informe detallado se puede automatizar con una información básica que se le entrega al software, sí, para que complemente con esa información que ya está ahí. De acuerdo. Los resume, un contrato de prestación de servicios, una oferta. Toda esta información está en el software que finalmente, con todo lo que se le incluye, nos permite elaborar documentos como estos y que en el día a día se elaboran y estamos proyectando y entregando. Entonces nos permite pues ser obviamente más eficientes, como lo he dicho, y que además permite que los abogados o el aparato judicial se enfoquen más en otros temas que sí son importantes, que por ejemplo dedicarnos un día entero a presentar propuestas o un contrato de prestación de servicios. Tú acabas de decir algo muy importante, y es, por ejemplo, el estudio de esos contratos de fiducia, que tienen tanta información, sí, que por supuesto este tipo de IA, como el ChatGPT, te permite pues establecer o tener una información mucho más resumida de todo este tipo de contratos. Maravilloso, creo que es una herramienta que todos deberíamos usar responsablemente, por supuesto. Y aquí va mi pregunta y mi duda. ¿Cuáles son los riesgos legales del uso de estas aplicaciones o sistemas? Bien, los riesgos legales, claramente ya la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto. Hay una sentencia de tutela, un hito del año pasado, la 323 del 2004, que justamente revisó la sentencia de tutela de un juez laboral del circuito, que manifestó dentro de su fallo haber realizado o haber hecho consultas a la IA. Sí. Justamente, y yo pienso que una de las situaciones más difíciles o de las desventajas que hay al momento de implementar la IA es la protección de los datos personales. Y la Corte se ha sido enfática al indicar que cuando el juez hace su pronunciamiento o emite su fallo, sí es importante que se rija por unos principios. ¿Y cuáles son esos principios? Uno de ellos, por supuesto, la protección de los datos personales, y esto va muy ligado justamente con la ley que rige esto. Entonces, cuando el juez consulta a la IA, por ejemplo el ChatGPT, que sí, es una de ellas, y es importante claramente que el juez no le brinde esa información de datos personales o datos privados para que la IA en su algoritmo no guarde ese tipo de información que, como te digo, es privada. Hay un tema aquí que justamente quisiera tocar, y es que los jueces tienen una responsabilidad de estudiar, de informarse sobre la IA y su buen manejo, porque lo cierto es que nosotros aquí internamente, si bien hacemos uso de ella, no somos expertos. Nosotros no somos expertos en el manejo de la IA y hay que usarla de manera responsable. De hecho, la Corte Constitucional dijo: la forma en que los jueces deben usar la IA para emitir sus fallos tiene que ser de una manera responsable. ¿Y qué quiere decir con responsable? Que se deben educar, que se deben formar para evitar que esos fallos al final
sean en derecho, sino por una información que está brindando la inteligencia artificial, que por supuesto puede errar. No, de acuerdo. Y digamos que en la experiencia también que hemos tenido en el uso de estas herramientas, que como bien lo dices, no somos expertos usando las herramientas, sí hemos evidenciado algunas fallas de la inteligencia artificial que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Es uno, nos puede hacer los resúmenes, nos pueden dar los datos que necesitamos, etcétera, pero es labor del abogado revisar nuevamente, leer nuevamente. Y de los jueces, sobre todo, jueces y abogados, y en general, digamos que todo el público que use ese tipo de herramientas deben realizarlo con conciencia. Justamente, y estoy recordando en este momento uno de los principios que habla la sentencia de la Corte Constitucional, y es el de transparencia. ¿Y qué quiere decir con transparencia? Que cuando el juez emite un fallo, cuando valora la prueba, porque el juez debe valorar la prueba, decir si es ilícita, si es ilegal, que esto no lo hace la IA, definitivamente si es un tema de lógica, de estudio que solamente tiene el ser humano, es el principio de transparencia. Y el principio de transparencia es que el juez debe informar en el fallo que efectivamente él resuelve, o todo lo anterior que hace el juez para poder definir un pleito, debe informar que usó la inteligencia artificial. Entonces, eso es el principio de transparencia, y que justamente tú decías ahora, no somos expertos en IA, pero lo cierto es que cuando el juez emite el fallo, sí debe informar qué preguntas, qué consultas, porque por supuesto las consultas también, por ejemplo, te estamos hablando ahorita de optimizar tiempos, puedes hacer consultas, sentencias, jurisprudencia y demás de una manera más rápida que el juez haya consultado para su fallo. Bueno, hay que tener muy en cuenta esto a todo el público en general, pues la IA hace su trabajo, pero cada uno también debe ser el suyo. Responsable, es decir, es responsable de que la información que tú al final adquieres de estas aplicaciones, pues no son exactas. Y esta palabra sí la reitera en varias oportunidades la Corte, que no es exacta, que se debe revisar y que es un deber del abogado, es un deber del juez, es un deber del magistrado revisar, analizar, y además que claramente el juez o en un juzgado pues hay otros funcionarios más que entre sus labores también está, por ejemplo, el de sustanciar, el de revisar, todas las demás funciones que hay en un juzgado, que por supuesto ellos tienen el deber de revisar y no cometer errores judiciales. De acuerdo, y creo que ese es el rol, que era la siguiente pregunta que te quería hacer. Los roles, ¿qué rol o qué papel juega el abogado, el juez, dentro o en esta era digital y de exponencial de la IA? Pues mira, yo creo que el papel más importante o el rol que juega el abogado y el juez es informarnos, porque al final estas herramientas, como lo dije desde un principio, se usan y van a quedar, y cada vez y todos los años llegan nuevas herramientas, nuevas tecnologías que debemos usar. Y te digo que desde mi apreciación, como ese deber del juez, ese deber del funcionario público y de nosotros como abogados, al final es estudiarnos, prepararnos para hacer un buen uso de esta herramienta, y que no vayamos a cometer errores a veces por esa optimización del tiempo. Al final lo que hace es que entreguemos información errada, que nos haga una doble jugada. Sí, y perdón que te interrumpa, hay que tener muy en cuenta, porque digamos que me ha pasado también en este uso de estas aplicaciones, las normas. Por supuesto. Las normas, digamos que lo que es, por ejemplo, ChatGPT, que es como el que más se usa o más común, por decirlo así, a veces inventa normas. Hay que tener muy presente eso en este rol de jueces, abogados, cómo estamos usando este tema, de cómo estamos haciendo la revisión. Tenemos que revisar norma por norma, es lo que digamos que en mi experiencia me ha pasado. Claro, y es justamente porque estas plataformas no tienen información sobre la norma que tú estás consultando. ¿Qué quieres decir con eso? Sentencias que hable de un tema en particular. Ojo, porque la información que arroja esta plataforma no es justamente de la legislación colombiana. De hecho, lo que tú acabas de decir es que en algún momento también, haciendo uso de esta herramienta, estábamos haciendo una consulta y la persona relacionó en su demanda, citó
la norma que no era de Colombia, sino en ese momento lo recuerdo muy bien, de Panamá. Por supuesto, hay que decirle o preguntarle, hay que saber preguntarle a la IA. Vuelvo, insisto, no soy experta en inteligencia artificial, pero por supuesto para optimizar el tiempo de la oficina y de las labores de cada uno de nosotros, sí he tratado de investigar un poco y lo cierto es que también deriva de las preguntas que se hacen a la IA. De acuerdo. Así es. Bueno, ahorita nos estabas comentando un poco sobre los pronunciamientos que han realizado la Corte Constitucional. Háblanos un poco más de esto. Mira, de lo que hemos podido leer, me parece que la principal o la que nosotros los abogados deberíamos leernos para hacer un buen uso de esta herramienta es la tutela 323 del 2024, que era la que justamente te estaba haciendo referencia hace un momento, y es sobre una acción de tutela que falla el juez laboral del circuito, donde manifiesta que hizo uso de la inteligencia artificial para el fallo. Por supuesto, a él le hacen una serie de preguntas para saber si finalmente este fallo se había sido estudiado, revisado y que lo haya emitido una persona y no la inteligencia artificial. Entonces, lo que hace esta sentencia es, además de decir cuáles son los principios que te acabo de decir, por ejemplo, de responsabilidad, de transparencia, de protección de datos, entre otros que considero los más importantes, estos que acabo de mencionar. Sí. Y es que el juez, cuando hace una consulta a la IA, reitero, lo debe mencionar en su fallo, pero por supuesto debe demostrar que la consulta que realizó a la IA no era justamente para emitir el fallo, que por supuesto es muy difícil porque lo que tú haces es hacer una serie de preguntas para tratar de entender o de guiarte para el fallo. Sí, correcto. No obstante, lo que dice la Corte es, ojo, porque lo que hizo este juez es hacer una serie de preguntas y con esa serie de preguntas lo que estaba buscando era que la IA le emitiera el fallo. Correcto. Entonces es muy importante, insisto, que debemos capacitarnos para saber preguntarle bien a la IA y pues por ejemplo en los casos de los jueces que no resulten tal vez sancionados por conceptos, por fallos que al final no resulten siendo del ser humano porque son cosas indelegables, son situaciones que no las hace la IA y que solamente la podemos hacer el ser humano por este tipo de situaciones. Así es, perfecto. Pues bueno, es un tema muy interesante, renombrado a nivel de todos los sectores, sobre todo del tema judicial, por precisamente lo que estabas manifestando de este juez que usó la IA de forma incorrecta. Es aprender, pienso que el mensaje es aprender a usar este tipo de plataformas porque son muy útiles. Entonces, no sé si quieres dejarle un mensaje también a nuestra audiencia sobre este uso de las herramientas en los procesos judiciales y legales en general. Claro, mira, Diana, yo creo que lo que hicimos hoy es un breve bosqueo, algo muy preliminar de lo que realmente es la inteligencia artificial y que por supuesto puede profundizar una persona que tenga conocimiento en el tema. No obstante a eso, lo que quisimos dejar hoy de presente es la importancia de aplicar este tipo de herramientas en nuestras labores como abogados. Por eso mi invitación hoy es que la usemos, pero sobre todo nos capacitemos en el buen uso de ella. Correcto, así es. Erika, bueno, muchísimas gracias de verdad por tu participación, por venir acá, acompañarnos en este espacio tan maravilloso. Estamos encantados pues de que nos hayas brindado esta entrevista y digamos que esta enseñanza. Este bosquejo, esta pequeña información. Sí. Esta información pues muy valiosa, por supuesto. Les dejaremos acá en nuestro pie la formación de la sentencia para que todos podamos, digamos que, leerla. Y pues bueno, bienvenida y muchas gracias a todos también por vernos y nos esperamos el próximo jueves nuevamente a las 7 de la mañana. Muchas gracias a ti, Adriana.